Hola, muy buenas. Soy Carlos Maroto. Bienvenidos a este segundo video tutorial de la serie Aprender a derivar de mi blog campusdematemáticas.com. En el vídeo anterior empezamos esta serie presentando las primeras reglas de derivación. Os enseñaba cómo derivar potencias, sumas de funciones y multiplicación de constante por función. Combinando esas reglas vimos finalmente cómo podíamos derivar polinomios y otras funciones que podían transformarse a expresiones de carácter polinómico. Siguiendo con los vídeos de la serie, en este vamos a dedicarnos a aprender la regla para derivar funciones exponenciales. Os presento el índice del contenido del vídeo y, en primer lugar, me gustaría empezar por establecer la diferencia que existe entre la función potencia y la función exponencial. No es muy habitual cuando el alumno ya adquiere cierta experiencia caer en ese error, en el de confundir una función y otra, pero me encuentro en ocasiones con alumnos que al principio, sobre todo, tienen esa confusión y creo interesante pues establecer las diferencias. Y después os presentaré la regla para derivar funciones exponenciales. Fijaros que en este vídeo, a diferencia del primero, no os incorporo una lista de ejercicios resueltos. Os explico por qué. Voy a esperar a acumular el contenido no solo de este vídeo, sino de los próximos que voy a dedicar a la función logaritmo, a las funciones trigonométricas, y en el que dedicaré a presentar la regla de derivación para el producto de funciones y el cociente de funciones. En ese ya os incorporaré ejercicios resueltos que acumulen lo aprendido en estos vídeos. Bien, vamos a ver qué diferencia existe entre lo que es una potencia y una exponencial. Y digo diferencia haciendo hincapié en que vamos a tenerla presente solo para la derivada. Es importante porque a efectos aritméticos no hay distinción entre una expresión y otra. Multiplicaríamos potencias igual que multiplicaríamos exponenciales. Se podrá realizar la multiplicación si las bases son la misma y por lo tanto sumaríamos exponentes. Y si tenemos que dividir potencias o dividir exponenciales, la regla va a ser la misma. Restaríamos los exponentes si las bases son la misma. Es decir, aritméticamente no es donde vamos a insistir en esa diferencia. La diferencia es a efectos de qué regla aplicamos para derivar. La potencia, como podemos observar, tiene su base variable, es decir, la x la tenemos en la base, y en cambio la exponencial, la base es constante, la x la tenemos en el exponente. Por lo tanto, la diferencia radica en que la variable para la función potencia la tenemos en la base y la constante en el exponente, y para la función exponencial la variable la tenemos en el exponente y la constante en la base. La regla que aplicamos para derivar potencias ya la vimos en el vídeo anterior. La regla que vamos a aplicar para derivar exponenciales pues es muy simple también. Para derivar exponenciales el resultado va a ser la propia exponencial, que va a ir multiplicada por el logaritmo neperiano de la base. Un caso especial de función exponencial es cuando la base es el número e. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Si aplicamos la regla que hemos presentado, la derivada de la función exponencial con base el número e, sería la propia exponencial multiplicada por el logaritmo neperiano de e. Pero como el logaritmo neperiano de e a su vez es 1, el resultado final de la derivada acabaría siendo la propia función exponencial. Es un caso especial por lo sencillo que es recordar esta regla y porque es una función, la exponencial en base número e, que aparece no solo ya en matemáticas, sino en muchos casos de fenómenos físicos, en el campo de la ingeniería, etcétera.
Y bien, bueno, pues ya os he presentado la regla para derivar funciones exponenciales y ahora tocaría repasar un poco. Eso sí, os recuerdo que la lista de ejercicios resueltos la vamos a presentar cuando acumulemos los vídeos de la función logaritmo, las funciones trigonométricas y, como os decía antes, en el vídeo donde os presentaré la regla para derivar productos y cocientes de funciones, allí ya tendremos una lista de ejercicios resueltos. No obstante, os he dejado aquí dos URLs que enlazan a artículos que os pueden interesar de mi blog. La primera hace referencia al artículo donde vais a encontrar el contenido de este vídeo en formato escrito, y la segunda pues a la lista de ejercicios propuestos para que podáis trabajar los contenidos de este vídeo y los próximos que veremos para logaritmos, funciones trigonométricas y productos y cocientes de funciones. Os recomiendo, si queréis, pues que accedáis a esa lista de ejercicios resueltos cuando hayáis visto esos vídeos o leído los artículos en mi blog. Y nada, espero que os haya sido útil el vídeo, y si es así, pues os animo a que lo compartáis en redes sociales, o incluso, bueno, pues podéis hacer comentarios en el canal de YouTube o incluso en el artículo de mi blog. Y ahora ya, pues nada, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.